Buenas noches, hermanos, un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a Dios, agradezco a su pastor también por la oportunidad que nos están brindando de poder llevar a cabo este mensaje, que sea de bendición en ustedes, sabiendo que lo que Dios está poniendo en nuestros corazones es para conocer más de lo que Él nos dice en su palabra. Hermanos, en esta noche yo quisiera compartirles el Evangelio, pero no antes de ello hacerles presente los saludos de los hermanos de aquí de la Iglesia Bautista Fundamental de Oxapampa. Reciban los cordiales saludos a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Y hermanos, estamos en este tiempo de cuidarnos, de cuidarnos. No te puedes cuidar mejor tú si tú mismo no lo haces, ¿sí? El cuidado está en cada uno de nosotros en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Y bueno, quería compartirles, conversando con el pastor, me dijo que quería que les hable de misiones, lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 10 y 11. Vamos buscando todos, allí les voy a dar un pequeño tiempo para poder buscar Filipenses, capítulo 4, versículos 10 y 11. Vamos a ver algo con respecto a lo que el apóstol Pablo nos hablaba aquí en el libro a los Filipenses, esta carta. Mientras Pablo se encontraba prisionero, él escribió esta carta ahí en Roma para poder mostrar el gozo que el Señor nos puede dar en los momentos de tribulación, en los momentos difíciles de nuestra vida. Es el Señor quien va a fortalecer nuestras vidas y sobre todo que es Él quien nos va a ayudar a seguir adelante. Bien. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses 4:10? Dice así en sus Biblias todos: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias te damos. En esta noche te pedimos que nos des sabiduría para poder entender el mensaje que tú nos traes, rogándote siempre que nos llenes de tu espíritu y, Señor, danos la mente de Cristo y el poder del Espíritu Santo, orando siempre en Jesús. Amén. Bien, vemos aquí lo que estaba escribiendo Pablo a los filipenses. Esta carta Pablo lo escribe mostrando el gozo que él había tenido en cuanto Dios lo estaba fortaleciendo. Pero tenemos que entender algo más desde un principio. Lo que el Señor había puesto en el corazón de Pablo, de llevar la obra misionera hacia adelante. Vemos que la obra misionera no había salido hasta el capítulo 12 del libro de Hechos, no había salido del continente de Asia Menor hasta el capítulo 13, donde el Evangelio traspasa fronteras y la palabra del Señor llega a cumplirse hasta lo último de la tierra, como Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder por medio del Espíritu Santo, y me seréis testigos. En donde dice, a ver rápidamente qué es lo que nos dice Hechos 1:8, para poder entender mejor lo que el Señor había puesto a la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
vemos aquí lo que el Señor había puesto, la gran comisión. Esta gran comisión había sido dado a la iglesia, no solo a los pastores, no solo a los misioneros, no solo a los evangelistas, sino a la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es? Eres tú, hermano. Así que dice el Señor aquí en su palabra que vamos a recibir poder cuando nosotros ya estemos llenos del Espíritu Santo. Esta es la llenura del Espíritu Santo, es que nosotros vamos a tener más convicción en las cosas que nosotros estamos haciendo. Y vemos que el Señor está mandando a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Dice primero, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Dice en Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde tú vives. Luego también dice Judea, la provincia, en Samaria, como decir, el país y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, esa es la obra misionera que el Señor había mandado para que pueda conocerse el Evangelio. Como les dije anteriormente, el Evangelio no había traspasado fronteras hasta el capítulo 13 del libro de Hechos. Y este mandato nos está diciendo que lo hagamos todo a la misma vez. La iglesia no se tiene que abocar solamente en el crecimiento de ella, a engordar, seguir creciendo y creciendo. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es formar la iglesia, la reunión de la iglesia, los hermanos en Cristo que se reúnan, que puedan tener ministerios de escuela dominical, ministerio de música, ministerio de niños, ministerio de jóvenes. Algunos tienen colegio, casa hogar, centro de adicciones, pero esto no es lo que el Señor ve con más importancia. Para el Señor, muchos pastores, evangelistas, predicadores, misioneros han coincidido en que la obra misionera es el corazón de Dios, ¿no? Que el corazón de Dios está en la obra misionera. Te voy a decir por qué. ¿Qué razón? Porque cuando la obra misionera, hermanos, se inicia, es que va a empezar a ganarse almas. Una obra misionera no puede empezar si no se gana un alma en ese lugar. Por ejemplo, aquí en Oxapampa nosotros salimos a compartir el Evangelio a las personas para que conozcan de Cristo el Salvador, pero también salimos a otra zona. No solo estamos aquí en Oxapampa, en la ciudad, sino estamos yendo al campo, acá a Puzamno, Agua Fresca, a 2 horas de aquí, de este lugar. También nos vamos a 7 horas. Eso ya vendría a ser Jerusalén, Judea, Samaria vendría a ser ya quizás Iscosacín, donde también vamos a 8 horas de aquí. Hermano, pero estamos llevando el Evangelio tanto en este lugar como en otro. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque tú sabes cuántos habitantes hay en la tierra. Hay alrededor de 7.000 millones de habitantes en todo el mundo, de los cuales solo un 28% de habitantes de todo el mundo no conocen del Evangelio. O sea, estamos hablando de 2.000 millones de personas que no conocen, que jamás han escuchado quién es Jesús, el Salvador. ¿Tú sabes el destino de esas personas? Tú tienes el privilegio de estar en un lugar que tenemos, aunque sea raíces del catolicismo. Sabemos quién es Jesús. Hay algo de conocimiento, pero estos países no. Mayormente en el Asia, ¿no? Lugares que no saben, son filosofías humanas, otras religiones. Pero hermanos, vemos que tenemos que llevar el Evangelio a lo más recóndito de la tierra. Entonces vemos aquí, hermanos, que el corazón de Dios está en la obra misionera, ¿no? Y te dije por qué, ¿no? Porque es allí donde el Evangelio va a ser transmitido a otros lugares. Esta es una iglesia, esta iglesia envía a un misionero y ahí se empieza una nueva obra. Ahí va a crearse ministerios y todo, y después esta iglesia tiene que iniciar otra iglesia. Así es el plan que Dios nos ha dado para que el Evangelio pueda expandirse a otros lugares. Pero así también como es uno de los ministerios más importantes que Dios quiere y ha dado a la iglesia, también te tengo que decir lo siguiente: lamentablemente también la obra misionera es la obra más olvidada. Así es, hermano. Vemos aquí el caso de Pablo. Vean también mi caso. Pero bueno, hablemos de Pablo.
¿no? Otras iglesias le prometieron a Pablo apoyarlo, pero nunca cumplieron. Nunca le llegó ese apoyo que a Pablo le habían prometido, ¿no? Y como te decía, hermano, vemos que aquí ya en Filipenses o en Hechos capítulo 13, ya el evangelio había traspasado fronteras, ¿no? Vemos que Pablo inicia su viaje misionero enviado de la iglesia de Antioquía, ¿no? Ahí míralo en Hechos 13, nos dice lo siguiente. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Vemos el plan bíblico. Así es como trabaja una iglesia. Pero no solamente de esa forma, sino que tiene que llevar un sustento a este misionero. El sustento viene de la iglesia madre, la iglesia enviadora. Pero también bíblicamente es lo que vamos a ver hoy día con respecto a que la iglesia tiene que tener un cuidado de la obra misionera, en este caso del misionero. Y vemos allí, hermanos, que Pablo empieza, la iglesia de Antioquía lo envía, como hemos visto en el capítulo 13, lo envía a Pablo y a Silas, a Bernabé, lo envían a hacer sus viajes misioneros, y en el segundo viaje es que funda la iglesia de los filipenses en Filipo, ¿no? Y vemos ahí, hermanos, lo interesante ahí, vamos ahora a Filipenses, que es lo que vamos a tratar. En un comienzo tú dirás: oh, el pastor nos dijo que leamos Filipenses capítulo 4, 10 y 11, y leyó hasta el 18. Le quise leer todo completo, hasta el 19, todo completo, no, hasta el 20. Discúlpame, yo estoy usando lentes, no tengo muy buenas luces, por eso que no estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que puedas entender mejor el contexto, te leí todo este capítulo, que viene a ser del versículo 10, hasta el versículo 20. Y lo que nos interesa es el versículo 10 y 11, que dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hermano, lo interesante aquí en el versículo 10, es que Pablo menciona allí que la iglesia lo había apoyado intensamente para la obra misionera, por lo que hemos leído todo este contexto. Pero dice: ya al fin. Algunos lo toman como un reproche. Ya al fin, ¿no? Oh, viniste a verme, al fin viniste a verme. No. No se está refiriendo a eso, porque de acuerdo al contexto podemos entender que él está agradecido por lo que se está haciendo, ¿no? Al contrario, Pablo decía con toda honestidad que él entendía que no habían seguido apoyándole porque se habían tardado mucho tiempo en volverle a apoyar a causa de alguna razón. Es por eso que él dice: habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, la importancia de cuidar, hermanos, al misionero. El cuidado que tenemos que darle es por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestro apoyo financiero, por medio de muchas cosas que lo vamos a ver en este tiempo, ¿no? Y hermano, y esto es interesante, ¿no? Que Pablo le dice: ya al fin habéis revivido, o sea, haber renacido, algo que ellos estaban haciéndolo. La iglesia de Filipenses se encontraba atenta en lo que Pablo estaba haciendo en cuanto a la obra misionera. Y vemos, hermano, allí que cuando la iglesia da apoyo a la obra misionera, Dios da testimonio de eso.
O sea, Dios lo va a registrar y Dios lo registró. Miren lo que dice aquí, ¿no? Y vemos lo que el Señor inspiró a Pablo para que él pueda escribir y dar testimonio a la iglesia que se había acordado del ministerio. Hermano, la obra misionera no es sencilla. No es sencilla, no es simple. No estamos en un lugar que nosotros conocemos. No estamos en un lugar con comodidades. Mayormente dejamos nuestras familias, dejamos nuestras costumbres, dejamos muchas cosas que nos arraiga. Y eso es lo que el Señor nos muestra aquí. Y a veces la gente se olvida de la obra misionera. Piensa que no, bueno, ese es problema de ellos. No, así no trabaja Dios. Porque cada vez que apoyas misiones y dejas tu ofrenda, aquella cantidad que tú prometiste semanalmente, quincenalmente, qué sé yo, mensual, sea poquito o sea mucho, Dios va a dar testimonio de eso. Y eso es lo que le agrada al Señor, de que tú cumplas lo que le has prometido a Él. Entonces significa que cada vez que nos acordamos de los misioneros, al que le prometimos orar, al que le prometimos apoyar, mandarle una ofrenda especial y nos acordamos de él, Dios lo registra, hermano. Tu palabra, Dios lo registra. Pero tú dirás, pero yo le prometí hace tiempo, pero acuérdate que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces cumple, hermanos. Hay necesidad que muchas veces pasan los misioneros. Tienen hijos pequeños. Hoy en día no se necesita cuadernos, qué sé yo, uniforme por lo que se está pasando. Pero hay necesidad. A veces no. Sí, yo le prometo comprar estas cosas para el misionero. Y no. Hermano, en carne propia no tengo ningún reproche. Cada uno es voluntario lo que uno hace. Me han prometido muchas cosas, pero en los hechos no se cumple. Pero no tengo por qué fastidiarme, no tengo por qué amargarme, porque esta carta me enseña a vivir con gozo. Esta carta me enseña a poder vivir de acuerdo como Dios suele suplirme en mis necesidades. Hermano, tenemos que entender eso. Si alguna vez tú prometiste algo, cúmplelo, hermano, cúmplelo, ¿no? Yo voy a orar por ti, pastor. Sí, necesito, yo te prometo que voy a estar orando. ¿Estás orando? ¿Estás orando? Ora, hermano, ora. Nosotros, no tengo acá una carta, pero tengo tarjetas de oración que muchas veces les llevo a las iglesias para que oren, donde dice mis datos, todo. Con esta yo testifico de Cristo, pero les doy esas tarjetas. Esas tarjetas no son para hacer avioncitos, es para que estemos orando. Hermano, hay mucha necesidad y una de ellas es la oración que debemos tener en nuestras casas por cada cosa que hagamos. Pero yo te animo a que tú también puedas seguir adelante en este tiempo, ¿no? Dios está esperando que la iglesia se acuerde de sus siervos. A veces se olvidan, hermano, y se olvidan, ¿no? Y a veces es bueno que la iglesia realice viajes misioneros para poder entender la necesidad de la obra misionera. Porque tú, estando allí cómodo en tu lugar de origen, no vas a entender la necesidad que se pasa en otros lugares. Pero por eso los viajes misioneros nos enseñan a poder ver la necesidad que hay en este lugar. Y es bueno siempre. Veo iglesias que están saliendo a hacer viajes misioneros para poder entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y vemos que también allí, hermano, aquí está nuestro libro texto: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿no? Y aquí le trajo tremendo gozo al misionero, ¿no? Me gocé, dice. El gozo es algo más que la alegría. El gozo es algo que nace. Podemos tener tribulación, pero estar gozosos. Y el gozo es algo que nosotros necesitamos llevar en nuestras vidas para seguir adelante, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor, ¿no? Quiere decir
que cuando apoyamos al misionero y esa ofrenda que le prometiste es recibida, produce tremendo gozo, hermano. Pablo acá está agradeciendo por el apoyo que se le había dado a él en ese momento. Sabemos que el apóstol estaba viviendo un tiempo difícil. Estaba en la cárcel, hermano. Estaba en la cárcel y sin embargo en esta carta, llamada también la carta del gozo, vemos en el versículo 4 de este capítulo 4:4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. 2 veces dice esta palabra de regocijarse, hermano, en medio de la tribulación, en la cárcel. ¿Quién va a regocijarse en la cárcel? Es difícil, pero ahí se estaba gozando Pablo, en plena cárcel, él diciendo que se gocen, ¿no? Y vemos, hermano, que le produjo mucho gozo, ¿no? ¿Por qué le produjo mucho gozo? Porque muchos misioneros vivimos de fe. ¿Tú sabes qué es vivir de fe? Así vivía Pablo, de fe, de lo que las iglesias le habían prometido en cuanto al apoyo que le iban a dar en ese tiempo. Y vemos aquí que Pablo estaba gozoso. Pablo era un hombre que había aprendido mucho desde que salió de Antioquía para poder iniciar sus viajes misioneros. Había pasado un naufragio, había sido flagelado, había sido lapidado, lo habían tirado a las afueras de la ciudad pensando que había muerto. Tantas cosas padeció y solamente esperó en Dios. Tuvo fe, confió en Dios, ¿no? Cuando un misionero se goza de la ayuda que se le da, Dios bendice la vida de los hermanos que lo están apoyando. Hermano, esto me ha pasado a mí también. La Biblia dice claramente, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, cuando yo he estado viendo necesidad de gente, ahora último, les he llevado canastas, les he llevado despensas de lo mío, no de la iglesia, sino de lo propio mío. He separado algo más y sin embargo Dios me ha bendecido con más. Me ha producido gozo el poder dar y he sido bendecido bendiciendo a otras personas. Hermano, importante esto. Yo te animo que tú cuando prometas algo cumplas y no dejes de poder, aunque sea, llamar a este misionero. Hermano, cuando nosotros recibimos un texto, nos anima a seguir adelante. Nos anima a ver que estamos haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado y nos produce más gozo, ¿no? Mira lo que dice aquí. El versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que tú estás apoyando la obra misionera con tus oraciones, con tus ofrendas. Dios o Pablo decía que él no buscaba esas dádivas, sino que buscaba ese fruto para que abunde en tu cuenta con Dios. Las almas que Pablo ganaba eran puestas para estas personas que habían llevado esta ofrenda por medio de Epafrodito a Pablo ahí a la cárcel. Así es, hermano. Así trabaja Dios con nosotros. La obra misionera no es solamente de una persona. Hermanos, estamos en el mismo ejército. Es como ahora en este tiempo de pandemia. El trabajo que se hace no solamente es de los médicos, se trabaja conjuntamente con los militares, se trabaja conjuntamente con la policía, con el gobierno. Es un conjunto de que van a trabajar, no solamente médicos, intensivistas, enfermeros, todo es juntamente trabajan para poder llevar a cabo y sostener esta problemática en cuanto a las enfermedades. Y vemos, hermano, que hay mucha necesidad, ¿no? ¿Tú puedes creer cuántas cartas nosotros mandamos? O sea, nuestro reporte a las iglesias.
Hermanos, yo envío 300 cartas. 300 cartas. ¿Y tú sabes cuántas personas o cuántos nos responden? Solamente 5 o 6. Hermano, duele decírtelo, pero es así como uno pasa en estos tiempos de la obra misionera.